Pues yo me atrevería a decir, como hipótesis de partida, que la finalidad de los bolcheviques rusos era, mediante la toma revolucionaria del poder político, en transformar el imperio ruso, que era de carácter depredador, un imperio depredador en el sentido de bueno en España frente a Europa, que es lo que comúnmente se entiende como un imperio colonial, en un imperio generador cuya nematología, cuya ideología era la marxista-leninista. Para hacer esto realizan una racionalización revolucionaria doble, polarización, atómica y anatómica. ¿En qué sentido? La atómica, en un sentido claro, en tanto que los bolcheviques consiguen que los súbditos del zar y los estamentos en los que se dividía el imperio ruso a nivel de clases sociales estallara por los aires y fuese reconstruido en un sentido de ciudadanía, es decir, en un sentido de átomos, en los sujetos dejaban de ser súbditos, pertenecientes a estamentos religiosos, nobleza, clero, kulaks, etcétera, para pasar a ser ciudadanos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al mismo tiempo, hay una racionalización revolucionaria por polarización anatómica en un sentido territorial. ¿Por qué en un sentido territorial? Porque el Imperio ruso, digamos en su sentido contemporáneo, desde Pedro el Grande, digamos que desde el año 1721 hasta el año 1922, que es cuando la Unión Soviética nace como Estado, fue un imperio colonial, sí, menos desarrollado que el francés o que el británico, pero un imperio colonial, en definitiva, que poseía, por ejemplo, en Asia Central, protectorados y colonias, como el Emirato de Bujará, el Kanato de Jivá, entre otros, y dichas colonias y protectorados, al igual que la metrópoli rusa, que era heredera histórica del zarato de Rusia, que inauguró Iván IV el Terrible, y a su vez este zarato de Rusia era heredero tanto del Principado de Moscú como de la Rus de Kiev, entre otros estados medievales que se fueron conformando en lo que es la parte actual de la Rusia europea, fueron reconstruidos como esa unión de repúblicas federadas entre sí, con derecho a la autodeterminación, pero un derecho muy subgéneris y mucho más controlado de lo que muchos supuestos teóricos del marxismo han pensado. En segundo lugar, ese tipo de reorganización territorial anatómica en el sentido de las partes formales que conformaban la Unión Soviética, tenía un sentido, como luego veremos a través de citas del propio Stalin, en tanto que Stalin y otros líderes bolcheviques entendían que la Unión Soviética era el producto de la transformación de un imperio colonial que sus colonias y al mismo tiempo la metrópolis se habían transformado en repúblicas federadas. Y esto es una parte fundamental, a mi juicio, para entender un poco lo que fue el proyecto a nivel de dialéctica de estados de los bolcheviques, de la izquierda definida de quinta generación, la comunista. La Revolución de Octubre, a mi juicio, tenía un fin proléptico, en el sentido de avanzar sin límite hacia toda la humanidad, pero siempre evitando lo que ellos llamaban el imperialismo, es decir, por la vía de la libre adhesión de naciones, instaurando esa dictadura del proletariado en un gran imperio generador de corte socialista, marxista, leninista, que fuese uniendo sin límite al resto de estados-nación del mundo, también del resto de colonias, tanto asiáticas como africanas, hasta acabar con todas ellas, es decir, hasta que todo el mundo fuese unificado en esa unión de repúblicas socialistas. Con vistas a ello, los bolcheviques, ya en el poder, organizaron las nacionalidades y regiones, y su táctica y estrategia geopolítica y su expansión internacional, también de la ideología marxista-leninista, estuvo en función de aquello. Y solo la facción bolchevique en los soviets llamó a acabar con la participación en la guerra y a la toma revolucionaria del poder. La que ya he mencionado, confluencia entre el partido cadete, que eran básicamente pues liberales y burguesía urbana, y la socialdemocracia partidaria de continuar con la guerra a pesar de la revolución, dio lugar a que los soviets apoyaran una tregua social y política que llegó hasta abril del año 1917. Esta fecha de abril es importante, luego pasaré a comentar algunas citas de Lenin en las tesis de abril, en tanto que la dialéctica de clases interna a la Rusia de febrero produjo choques entre los obreros organizados a través de los soviets y las tropas militares defensoras del gobierno provisional. Y en ese contexto es cuando Lenin presenta lo que ya he mencionado, las tesis de abril, que en cierto sentido preparan, no es que a partir de las tesis se preparan, sino que preparaban, digamos, el asalto final al poder en el imperio de los zares rusos. Es decir, las tesis de abril preparan ya definitivamente la Revolución de Octubre. En 2 meses, de abril a junio,
las tesis de abril de Lenin, que empezaron siendo minoritarias, incluso contestadas por bolcheviques afines a la línea de Lenin desde un primer momento, incluso por Stalin, se convirtieron en mayoritarias entre los bolcheviques. Y al mismo tiempo, en esos 2 meses, los bolcheviques se convierten en la fuerza política mayoritaria dentro de los soviets. Tanto al frente como a la retaguardia en la guerra y en la política de la guerra de entonces de la revolución, los bolcheviques se convierten en la fuerza más poderosa, en la que tiene más presencia a nivel social, tanto en el campo como en la ciudad. A juicio de Lenin, ya esto está plasmado en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, había una ligación indisoluble entre el capital con la guerra imperialista, con la Primera Guerra Mundial. Y la manera de iniciar la Revolución Universal era romper ya en Rusia con esa ligazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este breve texto de Lenin, que tiene una importancia histórica fundamental, la prefiguración de los planes y programas a nivel de dialéctica de estados de la izquierda comunista ya está prefigurada. Y tanto la toma del poder como la conformación de un ejército único, la conformación de un partido único, de la reorganización territorial del imperio y de la conexión con la Comintern, se prefiguraba lo que tendría que ser la expansión de esa revolución universal, siendo el pivote fundamental de esa revolución universal no Alemania, no Inglaterra, no Francia, sino la Unión Soviética. Luego Stalin matizaría eso porque esa revolución en Europa no se dio, aunque sin embargo esa matización yo creo que es coherente con estos planteamientos de las tesis de abril. Sin embargo, para entender las tesis de abril, yo creo que hay que entender un texto de Lenin, que creo que fue publicado en septiembre, amplía algunas ideas que aquí están enumeradas. Ese texto de Lenin es El Estado y la Revolución. La dictadura del proletariado, en un sentido de cuestión nacional, política, tiene que ver con la elevación a la condición de clase nacional, que es una frase textual que está en el Manifiesto Comunista, del cuarto estado por encima de la burguesía. Es decir, la revolución comunista es, más que otra cosa, la elevación a la condición de clase nacional, es decir, de clase hegemónica en la nación política burguesa, del proletariado y de los campesinos y de los asalariados, que antes tenían una condición subalterna por debajo de la burguesía, que era la que había creado la nación política, transformando antes al Estado absolutista o semifeudal. Con lo que respecta a Stalin, el texto del marxismo y la cuestión nacional, entre otras cosas, Stalin lo redacta para, después de la revolución de 1905, tratar de plantar cara a los argumentos de 2 facciones que en ese momento se daban en el marxismo en Europa y en Rusia. Una es el bundismo fue una facción del marxismo ruso encabezada por la izquierda marxista de origen hebreo, judío, que incluso entre otras cosas pretendía que los judíos de Rusia se convirtiesen en entidad nacional, desterritorializada, y en otra parte, y en otro sentido también al austromarxismo de Otto Bauer, que tuvo tanta influencia en la socialdemocracia española a través de la participación del PSOE en la Segunda Internacional y Media, que luego acabó en la Internacional Socialista. En el fondo, lo que Stalin está diciendo en ese sentido moderno contemporáneo de nación es que, y con respecto a la distinción que he hecho antes entre bolchevismo oriental y occidental, la nación es una comunidad ya constituida en Europa occidental y en América en Estado-nación, en nación política, cosa que todavía no había ocurrido en Europa oriental, pero que después de la Primera Guerra Mundial y andando todo el siglo XX ya se empieza a producir. A juicio de los bolcheviques, la cuestión nacional está relacionada con la cuestión colonial y la extensión de los efectos de la Revolución de Octubre se tienen que conectar con los efectos de la descolonización, de ahí que posteriormente la Unión Soviética fue una gran impulsora de los procesos de descolonización en Asia y en África. Pues bien, eso también se conecta otra vez pues, con la oposición bolchevique al federalismo, a la autonomía regional, provincial y municipal, no, al revés, contra el federalismo, y la propuesta de autonomía regional, provincial y municipal combinada con centralismo, que esto también está en Rosa Luxemburgo y que no hay que confundir con la autonomía cultural nacional de Otto Bauer. Aquí están hablando de una autonomía que no es tampoco la de las comunidades autónomas, es una autonomía, digamos, jurídico-administrativa territorial, no étnica, o que no pretende conjugar lo étnico con lo administrativo, sino con una cuestión meramente de formalidad de las capas y ramas del poder, ¿no? De lo que se trata, por tanto, para Stalin es de apoyar los movimientos nacionales encaminados a debilitar el imperialismo, a derrocarlo, el imperialismo depredador, el colonial, y no a reforzarlo y mantenerlo. Hay casos en que los movimientos nacionales de determinados países oprimidos chocan con los intereses del desarrollo del movimiento proletario.
Claro, lo que ellos entendían en su táctica y su estrategia, que la cuestión de la liberación nacional o de una colonia o no dependía un poco de si esa liberación ayudaba a la lucha contra la dictadura de la burguesía internacional y en la lucha por asentar la dictadura del proletariado. Creo que lo que está claro que está diciendo aquí Stalin es que la revolución, la olización revolucionaria, la totalización revolucionaria de un territorio enorme, inmenso, intercontinental, es lo único que puede asentar las bases para extender vía ejemplarista o incluso vía generadora imperialista en el sentido de Gustavo Bueno los planes y programas de esa revolución a escala universal lo máximo que se pueda. Porque una revolución socialista en San Marino, en Euskal Herria o en Cataluña o mismamente solo en España o en Portugal no tendría esa capacidad, tendría que darse a una escala como la escala que fue el imperio de los zares. Y porque, por cierto, esto se conecta con las conclusiones de Bueno en el mito de la izquierda por la posibilidad de una nueva izquierda definida, una séptima izquierda definida políticamente hablando que pueda tener algo que decir en el futuro. Si no se da en un espacio geopolítico y geocultural enorme, no tendrá capacidad de influir a escala universal.